Hola a todos, mi nombre es Luz Adriana Torregrosa Coronado y en esta ocasión será un placer para mí abordar un poco sobre el tema de la didáctica y cómo ésta se ha desarrollado en momentos de la historia reciente, observándola desde la era de la educación, llamémosla un poco tradicional. Está caracterizada por ser en forma presencial y delimitada mayormente a la escuela y el aula de clase, a los libros físicos, los cuadernos, los lápices, los tableros, etc. Hasta la nueva era de educación virtual del siglo XXI, en donde la tecnología, los encuentros asincrónicos y otro tipo de herramientas son utilizados para un mismo fin: enseñar y aprender, y hacerlo de una forma eficiente y productiva. En esta oportunidad entrevistaré al profesor Enrique Fuentes, quien lleva un aproximado de 30 años fungiendo como profesor en los niveles de secundaria y educación superior. Actualmente se desempeña en esta última. Sus experiencias nos permiten observar la didáctica desde perspectivas temporales variadas. Profesor, buenas tardes. Cuéntenos un poco sobre qué es la didáctica para usted. Bueno, primero agradecer esta invitación a participar en esta entrevista. Sin lugar a dudas, la didáctica nos aporta unos elementos que resultan fundamentales para poder desarrollar la labor docente y magisterial, es decir, como maestros, en el sentido de aportar los elementos que nos permiten desarrollar la enseñanza y el aprendizaje, lo cual resulta de gran importancia en el proceso educativo si queremos asegurar el propósito de formación, porque los procesos de enseñanza y aprendizaje son los que permiten al estudiante ir creciendo en su formación. Evidentemente hay unos elementos de discusión que están alrededor de la definición de la didáctica como una disciplina de las ciencias de la educación, y en algunos casos la pueden asociar también con los aspectos de técnica e inclusive del arte en términos de lo estético que resulta lo educativo. Nosotros podemos comprenderla o en alguna medida nos podemos identificar con los elementos que nos permiten sustanciarla como un aspecto fundamental de la educación, podríamos decir de disciplina en términos de la ciencia de la educación, que nos da las herramientas que permiten desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ok, bueno, según esto, viendo un poco la didáctica como el arte y la teoría de la enseñanza, pero también del aprendizaje, queremos preguntar cómo se ha adaptado usted a las TIC y esta nueva realidad educativa que, si estamos de acuerdo, podríamos decir que se ha potencializado con la llegada del COVID-19, que nos obligó a todos a realizar casi todas las actividades de la vida cotidiana, incluyendo la academia, de una forma remota y podríamos decir virtual. Claro, aquí hay que tener en cuenta que la didáctica, al igual que todos los demás aspectos de la educación, ha venido evolucionando. No es lo mismo los elementos que se tenían en la didáctica, por ejemplo, en la Edad Media, cuando surge con Comenio, y después, posteriormente, a principios del siglo XX, cuando surge el concepto, por ejemplo, de currículo, que tiene que ver con la manera como se logra identidad cultural y también asociada al tipo de las necesidades que tiene la educación. Hoy en día hay que tener en cuenta que la ciencia y la tecnología han tenido unos avances verdaderamente impactantes, y eso ha conducido al fortalecimiento de los elementos de las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC, que también, como emergen de la sociedad, impactan los procesos educativos. Por tanto, la didáctica se apropia de estas nuevas herramientas para poder ir a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. En momentos en los cuales empiezan a surgir unos grandes retos, unas grandes problemáticas a nivel social, como por ejemplo esta en que obliga a que las personas tengan que promover el autoaprendizaje, ahí juega un papel fundamental las tecnologías de información y comunicación como herramientas para potenciar la enseñanza y asegurar el aprendizaje, sobre todo porque en ese caso, con las TIC, el centro del proceso educativo ya no son los contenidos como tradicionalmente era, sino el estudiante y sus procesos de aprendizaje. Hay los ritmos de aprendizaje, las dinámicas autónomas que empiezan a potenciarse. Eso implica responsabilidad como un elemento fundamental para el proceso formativo. El proceso de pandemia puso de presente que era necesario que la educación apropiada en las dinámicas didácticas
las tecnologías de información y comunicación. Y hoy llegaron no para irse, sino para quedarse y potenciarse, incluso con elementos cada vez más novedosos con el fortalecimiento de las tecnologías de información. Por tanto, el profesor, el maestro de este nuevo siglo XXI, tiene que también estar a tono con ello. Ya no basta con manejos tradicionales, sino también incorporar estos nuevos saberes. Las TIC como elementos fundamentales de la didáctica. Claro, y un ejemplo que de usted personal en alguna clase que haya utilizado esta nueva didáctica, podríamos decir, en cuanto a las TIC. Bueno, fíjese que uno de los elementos fundamentales son las llamadas plataformas para las clases sincrónicas, es decir, ya sea por Zoom o por Meet o por cualquier otra plataforma que permita interacción directa, en donde ya la distancia no empieza a constituir un obstáculo, sino que está, digamos, superada por estas herramientas de tecnología, pero también empiezan a surgir unas herramientas asincrónicas que empiezan a robustecerse, por ejemplo, los Classroom, los elementos de Moodle, que empiezan a aportarle elementos o que empiezan a aportarnos elementos para lograr potenciar aprendizajes. En mi caso, los Classroom empiezan a tomar una fortaleza fundamental. Plataformas como Meet también han tomado un elemento fundamental que nos han permitido también grabar ciertos encuentros, con lo cual los estudiantes que no puedan por algún motivo participar o que habiendo participado desean nuevamente, abordar los contenidos, los pueden ver nuevamente porque muchas de ellas quedan grabados y disponibles en YouTube, con lo cual el proceso de interacción docente y estudiante puede verse repetido las veces que sean necesarias, con lo cual aspectos como ritmo de aprendizaje son tenidos en cuenta allí. Yo creo que esas serían las experiencias que podíamos colocar, pero podríamos señalar otras, los audios, los WhatsApp, el correo electrónico, el chat, que hoy en día es muy interesante con esto de la emergencia de los sistemas de información y sobre todo los elementos considerados ahora como de inteligencia artificial que permiten incluso que las personas puedan consultar. Inclusive el estudiante puede buscar por sus propios medios de información y ya lo interesante sería es cómo se aplican eso a su realidad y a la solución de las problemáticas que él encuentre. Yo creo que ahí se abre un espacio grandísimo y es un reto para los docentes que no pueden quedarse anclados en la educación tradicional clásica, centrada en contenidos repetitivos que ya no empiezan a constituir para los estudiantes, un interés. Entonces el profesor también tiene que incursionar también con sus páginas web, con los videos, con las dinámicas de interacción. Si no, queda relegado en la historia también. Bueno, retomando un poquito esa última idea que usted nos da sobre adaptarse básicamente a las nuevas tecnologías, la nueva realidad, el nuevo mundo en el que estamos, le hago una pregunta. ¿Considera usted que los docentes deberían adaptarse a esta nueva didáctica del siglo XXI? Y además, ¿cree que el trabajo de los docentes se encuentra amenazado por las nuevas tecnologías, ya que mencionó la CIA y demás, pero de igual forma está la didáctica que desarrolla el docente? Yo creo que no es ninguna amenaza, sino que son nuevas tendencias que hay que irlas incorporando. Así como llegó el teléfono, como apareció la televisión. En su momento la radio constituyó un elemento fundamental y fue revolucionario para la educación. En el caso colombiano, por ejemplo, Radio Sutatensa tenía el bachillerato en la primaria por radio. Y hubo incluso alfabetización por radio y eso ayudó muchísimo. La gente se enteraba de las noticias por la radio y fue emergente y fue positivo apropiarlo. La radio no desapareció, quedó ahí, todavía se sigue utilizando, pero apareció luego la televisión, seguía la prensa escrita. No desaparecen, pero hoy en día mucha prensa ha trasladado a las páginas web. Por tanto, el docente debe adaptarse a esas nuevas condiciones, a estas nuevas oportunidades y tomarla como una oportunidad y no como una amenaza. Y eso implica, lógico, también formar a los profesores de una manera distinta, en este caso apropiándose de esos elementos que constituyen una oportunidad para la formación. Hoy en día, con las tecnologías de información y comunicación, que es la que nos comentaba, el estudiante tiene acceso a información de todo el mundo. Inclusive tiene que empezar a saber discernir entre la información valiosa y la que no lo es.
Y cuando se les habla de determinados temas ya tienen la posibilidad de contrastar argumentos a favor y argumentos en contra que lo tiene disponible en la red. Y puede tener acceso inclusive a profesores o a investigadores o a personalidades que están trabajando determinado tema porque accede a la red. Es decir, si el docente no se incorpora a las tecnologías de información y comunicación y a las nuevas tendencias, corre el riesgo de quedar desfasado. Así como en su momento el docente no pudo despreciar la oportunidad de la radio y la radio se incorporó, la prensa y la prensa se incorporó hasta el punto de que hablamos de prensa escuela. Y hoy en día se habla también de los clases online y las dinámicas online. Y no es que deja de existir lo otro, sino que empiezan a aparecer nuevas formas y nuevas oportunidades. El correo electrónico no existía y sabemos que el correo tradicional dejó paso a esas nuevas formas, pero para algunos casos se sigue necesitando ese correo tradicional, pero ya su espacio fundamental empieza a ser copado por la condición electrónica. El profesor tiene que aprender también a manejar los correos electrónicos, porque es una interacción con sus estudiantes, con sus colegas y con las personas que vienen desarrollando contenido. Yo creo que no constituye una amenaza, sino una oportunidad. Esa sería la respuesta concreta a esa pregunta. Claro, también teniendo en consideración, por ejemplo, estas nuevas enseñanzas que están tal vez 100% virtuales, por ejemplo, Open English, que es una plataforma y un tipo de enseñanza totalmente virtual, está alrededor de todo el mundo. También estas plataformas como lo son Duolingo y demás. No sé si recuerda que en algún periodo también hubo un programa de Windows que se llamaba Mi Primera Encarta. Era con una pequeña acercación hacia el aprendizaje, pero de una forma virtual. Son como pequeños pasos y pues todas estas reflexiones importantes a tener en consideración, recordando a la vez que son dadas pues por usted de la perspectiva de un docente que ha experimentado no solo desde la enseñanza, sino también desde la posición de aprendizaje, porque tenemos entendido que en todos estos 30 años no solo ha sido docente, sino también estudiante, así que le ha tocado vivir ambas perspectivas en distintos tiempos con distintas tal vez didácticas. Entonces, muchas gracias por su participación en este pequeño podcast, profesor. Muchísimas gracias por la invitación y sin lugar a dudas estoy de acuerdo, se enseña cuando se aprende y se aprende cuando se enseña, lo cual significa que son aspectos de una misma moneda. Quiero agradecer esta invitación y estoy seguro que este podcast puede ayudar también a que otros se unan a la discusión y seguramente lo ayuden a enriquecer. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, y con esto damos por terminada nuestra entrevista del día de hoy y el podcast. Nos vemos luego. Hasta la próxima.